La oscuridad creyó que eras uno más. Pensó que podía intimidarte, que sus amenazas te harían retroceder. Pero no calculó una cosa: tú no dependes de tu propia fuerza. La mayor amenaza para las tinieblas no es un ejército, es un solo corazón, encendido por el fuego de Dios. Y ese corazón es el tuyo. Todo comenzó en silencio, en esos momentos donde solo se escuchaba el murmullo de tu oración. Mientras ellos confiaban en sus conjuros, tú estabas conectado a la fuente. Mientras ellos susurraban en rincones oscuros, tú proclamabas en voz alta: ningún arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. No lo veías, pero cada palabra tuya era un martillo golpeando los cimientos del infierno. Llegó el día del enfrentamiento. Un coven de brujas manipuladoras se alzó contra ti, seguras de su poder. Te lanzaron todo lo que tenían: maldiciones, acusaciones, trampas ocultas. Pero algo ocurrió que no esperaban. No pudieron tocarte. Habías estado en la presencia del Altísimo y eso te hizo intocable. Sobre serpientes y escorpiones pisarás. Lucas 10:19. Y así fue. Sus hechizos se volvieron contra ellos. Sus mentiras quedaron al descubierto. La luz siempre expone lo falso. ¿Recuerdas cuando intentaron quemarte con sus palabras? Cuando quisieron hacerte dudar. Pero tú permaneciste firme, como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. El fuego no te consumió, solo quemó las ataduras. Daniel 3:27. Y ahora, miras atrás y lo entiendes. Dios estaba preparándote para esto. Cada batalla, cada noche de angustia, cada lágrima, todo tenía un propósito. Ahora el panorama ha cambiado. Ellos corren en confusión, porque lo que construyeron en secreto está siendo derribado en público. Sus estrategias se desmoronan, sus aliados los abandonan. No estaban listos para tu resistencia. Pensaron que te rendirías al primer ataque, pero no sabían que llevabas armadura invisible. Efesios 6:13. Ahora, en lugar de perseguirte, te temen, porque ven cumplirse todo lo que declaraste. Dios está moviéndose rápido. Lo que antes tomaba años, ahora ocurre en días. Las puertas que parecían cerradas de pronto se abren. Las mentiras que se esparcieron contra ti se desvanecen sin que tú hagas nada. Él pelea por ti. Y lo mejor está por venir, porque esto no es solo tu victoria, es una señal para los que dudan. Cuando vean lo que Dios ha hecho contigo, sabrán que Él es real. Tú solo seguiste adelante. No vacilaste, no negociaste con el miedo. Y ahora la oscuridad retrocede, porque por primera vez sintió el peso de la luz. Desenvolva apenas o capítulo. 2 com 500 palavras, faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos, escreva no idioma espanhol. Capítulo 2. El fuego, que no pudieron apagar. Hubo un momento en que el silencio parecía ensordecer, cuando las sombras se alargaban y el enemigo creyó que por fin te había derrotado. Pero lo que ellos no sabían era que estabas en el lugar más peligroso para el infierno, el lugar donde el hombre clama y Dios responde. Habías llegado al límite de tus fuerzas, pero justo ahí, en esa debilidad, encontraste el poder que no era tuyo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y esa verdad se volvió tu arma secreta. Las voces a tu alrededor insistían en que era el fin. Te decían que te rindieras, que aceptaras la derrota, que nadie venía a rescatarte. Pero en medio del caos, algo dentro de ti seguía ardiendo. No era rabia, no era terquedad. Era el fuego del espíritu que no se apaga con vientos de adversidad. Ellos intentaron sofocarlo con mentiras, con traiciones, con falsos testimonios. Pero cuanto más soplaban, más ardías. Porque el fuego de Dios no se alimenta del aire de este mundo, sino del aliento del cielo. Y entonces llegó el giro inesperado.
Los mismos que te dieron por acabado empezaron a ver algo que no podían explicar. Estabas en pie, no por tu propio esfuerzo, sino porque una mano invisible te sostenía. El enemigo te rodeó, pero no pudo cercarte. Te persiguió, pero no pudo alcanzarte. Salmo 18:29. Sus planes se estrellaron contra un muro que no vieron venir. Habían calculado todo: tus reacciones, tus miedos, tus posibles movimientos. Pero no contaron con una variable: Dios a tu favor. Ahora las piezas caen en su lugar. Las mismas trampas que prepararon para ti se han vuelto contra ellos. Las mentiras que sembraron están siendo expuestas por la luz, sin que tú tengas que defenderte. Porque cuando Dios entra en batalla, Él mismo se encarga de tu vindicación. Yo haré que tus enemigos que se levantaron contra ti cayesen delante de ti por una sola ruta. Levítico 26:7. Y así está sucediendo. Personas que te dieron la espalda empiezan a volver, no porque tú las hayas buscado, sino porque la mano de Dios las está guiando de regreso. El miedo que una vez intentaron sembrar en ti, ahora les consume a ellos. Ven cómo se cumple lo que declaraste y no pueden entenderlo, porque para ellos las palabras eran solo sonidos, pero para ti eran semillas de lo invisible que ahora se ha hecho tangible. Dios está acelerando el tiempo. Lo que debería haber tomado años de lucha está ocurriendo en semanas. Puertas que permanecieron cerradas por décadas se abren ante ti sin esfuerzo. Y lo más asombroso es que no estás solo en esto. Hay otros como tú, levantándose en diferentes lugares, porque esta es una hora de fuego que no podrán apagar. El capítulo final de esta batalla aún no está escrito, pero una cosa es segura. Ellos subestimaron el poder de un alma que se niega a soltar a Dios. Y ahora, cada paso que das es un recordatorio para las tinieblas de que hay algo más fuerte que sus amenazas. Alguien que camina contigo, cuya voz calma tormentas y cuyas promesas nunca fallan. El fuego que llevas dentro no es tuyo, y por eso no lo pueden extinguir. Desenvolva apenas o capítulo 3, con 500 palabras faça o texto corrido sem-enunciados, y coisas descansarías. Evite partes en negritos. Escriba no idioma español. Capítulo 3. La tormenta, que obedece tu voz. Al principio era solo un susurro, casi imperceptible entre el ruido de la batalla. Pero con cada paso de obediencia, con cada palabra declarada en fe, ese susurro se convirtió en trueno. Llegó el día en que te diste cuenta de que no estabas peleando por la victoria, sino desde la victoria. Cristo ya había ganado, y cada ataque del enemigo era solo el aleteo desesperado de un ejército derrotado. Lo que parecía ser tu momento más frágil se transformó en tu mayor demostración de poder, porque cuando todo se derrumbaba a tu alrededor, tú seguías de pie no por tu fuerza, sino porque estabas arraigado en la roca. Las tormentas se enfurecieron cuando empezaste a caminar sobre las aguas. El viento rugía, las olas amenazaban con tragarte, pero algo extraordinario sucedió. En lugar de hundirte, comenzaste a dominar lo que antes te aterrorizaba. Lo que intentaba ahogarte se convirtió en tu plataforma. Tú gobernarás sobre las alturas de la tierra. Isaías 58:14. Y esa promesa se hizo carne en ti. Cada vez que el miedo quiso paralizarte, una voz más profunda resonó en tu espíritu. Basta. Y como en el mar de Galilea, los vientos tuvieron que obedecer. Ahora miras atrás y ves el patrón divino. Cada prueba había sido un entrenamiento, cada persecución una preparación. Los que te abandonaron creyeron que estaban decidiendo tu destino, pero en realidad estaban siendo usados para llevarte al lugar donde Dios quería que estuvieras. Sin su traición, no habrías llegado a este lugar de autoridad. Sin sus mentiras, no habrías descubierto el poder de la verdad que te hace libre. Ellos pensaron que te estaban haciendo daño, pero en realidad estaban cavando su propia tumba,
porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Lo que sucede ahora es sobrenatural. Las mismas personas que se burlaban de tu fe empiezan a buscarte en secreto. Los sistemas que te rechazaron empiezan a abrirte puertas. Hay un cambio en el ambiente espiritual, como si el universo mismo estuviera reconociendo algo en ti. No es tu habilidad, no es tu elocuencia, es la unción que rompe yugos. Estás viendo en lo natural lo que ya estaba decretado en lo espiritual. Las promesas que guardaste en tu corazón durante años están floreciendo de repente, como semillas que germinan después del invierno. El enemigo está desconcertado porque su juego ya no funciona. Las mismas tácticas que antes te paralizaban ahora rebotan contra ti sin efecto. Has sido inmunizado por la prueba de fuego. Ahora, cuando las amenazas llegan, en lugar de temblar, ríes, porque sabes lo que viene. Dios está moviendo las piezas en tu favor de maneras que no podías imaginar. Personas que no conoces están siendo movidas por el Espíritu para ayudarte. Recursos que no esperabas están llegando en el momento preciso. Es como si el cielo mismo se hubiera puesto de tu lado, y esto es solo el principio. Hay un eco en el reino espiritual, un rumor que se extiende entre las fuerzas de las tinieblas. No se metan con porque han descubierto, demasiado tarde, que no están luchando contra ti, sino contra aquel que vive en ti. La tormenta que una vez te aterrorizó ahora obedece tu voz, porque has aprendido a calmar tempestades con el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y lo más extraordinario es que no eres el único. Hay un ejército despertando, y su rugido está sacudiendo los cimientos del infierno. Desenvolva apenas o capítulo 4. Com 500 palavras, faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos, escreva no idioma espanhol. Capítulo 4. El silêncio que aturde al infierno. Hubo un tiempo en que tus palabras parecían caer al vacío, cuando cada oración se sentía como un grito en el desierto. Pero lo que no veías era cómo cada sílaba pronunciada en fe resonaba en los salones del cielo, acumulándose como armamento divino. Ahora ese arsenal invisible se ha liberado, y el impacto es tan contundente que ha dejado al reino de las tinieblas en un silencio incómodo. Por primera vez, son ellos quienes no tienen palabras, porque tu persistencia ha agotado sus argumentos. Los ataques no cesaron, pero algo cambió. Donde antes había miedo, ahora hay una paz que desconcierta incluso a tus enemigos. Te observan, esperando el colapso que nunca llega, porque has descubierto el secreto de la quietud en medio del caos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Dejó de ser un versículo para convertirse en tu realidad. Mientras más se agitaban a tu alrededor, más profunda era tu calma, y esa quietud se volvió tu arma más letal. Las acusaciones siguieron llegando, pero ya no se pegaban a ti. Como flechas lanzadas contra un escudo invisible, caían al suelo sin alcanzarte. Habías sido revestido con algo que el infierno no puede penetrar, el manto de justicia que no es tuyo, sino de Cristo. Ellos seguían murmurando, pero sus palabras sonaban huecas, como eco en una cueva vacía. Habías entrado en un lugar donde el ruido del mundo no podía distraerte, porque tu oído estaba sintonizado con una frecuencia más alta. Y entonces sucedió lo inesperado. Los mismos que te acusaban comenzaron a volverse contra sí mismos. Sus mentiras se enredaron como boomerang. Sus conspiraciones se destaparon sin tu intervención. La luz que llevabas dentro actuó como revelador, exponiendo lo que estaba oculto en las sombras. No tuviste que defenderte. No gastaste energía en explicaciones. El silencio de tu confianza se convirtió en el martillo que quebró sus estrategias. Ahora caminas en un nuevo nivel de autoridad, no porque hayas vencido a tus enemigos, sino porque dejaste de verlos como amenaza. Tu enfoque está más allá de la batalla.
en el propósito que Dios tiene para ti. Las distracciones perdieron poder, porque tu mirada está fija en lo eterno. Los que antes te perseguían, ahora dudan en acercarse, porque hay algo en tu presencia que los confronta sin que abras la boca. Es el aroma de Cristo, fragante para los llamados, pero insoportable para los que rechazan la verdad. El mundo te decía que alzaras la voz, pero Dios te enseñó el poder del silencio confiado. Te insistían en que debías pelear cada batalla, pero el Espíritu te guió a dejar que algunas peleas fueran libradas por otros. Y en ese reposo sobrenatural encontraste una fuerza nueva, una energía que no se agota porque no viene de ti. El enemigo no teme a tus gritos, pero tiembla ante tu silencio lleno de fe, porque sabe que detrás de esa quietud hay un Dios listo para actuar. Lo que viene es mayor de lo que imaginas. Las piezas siguen moviéndose. Los hilos invisibles del destino divino se están tejiendo. Y en medio de todo, tú permaneces quieto, sabiendo que el mismo Dios que comenzó la obra es quien la terminará. El silencio de tu espera es más elocuente que 1000 discursos, porque anuncia lo que el cielo está por hacer. Y cuando Él se mueva, ni los ejércitos más poderosos podrán detener lo que ha sido preparado para ti. Desenvolva apenas o capítulo 5 com 500 palavras, faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos. Escreva no idioma espanhol. Capítulo 5. El amanecer de lo que no se podia detener. Ao final, comprendiste que no se trataba de vencer, sino de permanecer. Mientras los demás buscaban atajos, tú seguiste el camino largo, ese que atraviesa el desierto, pero conduce a la tierra prometida. Cada noche de incertidumbre, cada amanecer sin respuestas, fueron tallando en ti una resistencia que ninguna fuerza oscura pudo quebrar. Ahora, cuando miras hacia atrás, ves cómo lo que intentaron usar para destruirte se convirtió en el puente hacia tu destino. Hubo momentos en que todo parecía estancado, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero bajo la superficie algo se movía. Las raíces de tu fe crecían en lo profundo, aunque nadie lo viera. Y cuando llegó el momento preciso, brotó con una fuerza que sorprendió hasta a los que más creían en ti. Lo que Dios había sembrado en secreto ahora se manifestaba ante todos, y los mismos que dudaron tuvieron que reconocer que había una mano divina en tu historia. Las puertas comenzaron a abrirse sin que las empujaras. Las oportunidades llegaron sin que las buscaras. Personas clave aparecieron en el momento exacto, como enviadas desde otro plano. Cada conexión, cada encuentro, llevaba el sello de lo sobrenatural. No eran coincidencias, eran piezas de un rompecabezas divino que comenzaba a tomar forma. Y aunque no entendías completamente el cuadro final, habías aprendido a confiar en el artista. El enemigo, que antes te acechaba con ferocidad, ahora retrocedía confundido. Sus tácticas ya no funcionaban porque había sido probado en el fuego y salido sin olor a humo. Sus mentiras perdieron poder, porque la verdad que llevabas dentro era más brillante que sus engaños. Intentaron una última embestida, pero fue como golpear el aire. Tus movimientos ya no eran predecibles, porque no eras tú quien los guiaba, sino el Espíritu. Ahora estás en la cima de una montaña que no escalaste con tus propias fuerzas. Fue Dios quien te llevó hasta aquí, paso a paso, incluso cuando tus pies sangraban y tu aliento faltaba. La vista desde aquí es diferente. Puedes ver el camino recorrido, las trampas evitadas, los peligros superados. Pero lo más importante es lo que ves frente a ti, un territorio nuevo que está listo para ser poseído. No es el final, sino el comienzo de algo mayor. Y aunque el silencio precede a la tormenta, ya no temes lo que viene, porque has aprendido que después de cada noche, sin falta, llega el amanecer. Lo que Dios ha comenzado en ti no puede ser detenido, ni por hombres ni por fuerzas espirituales. El reloj del cielo ha marcado tu hora, y todo lo que fue sembrado en lágrimas está listo para ser cosechado en gozo.
El mundo no está preparado para lo que está por venir a través de ti, porque es algo que solo puede explicarse con una palabra: gracia. El capítulo anterior terminó con preguntas, pero este comienza con certezas. Ya no eres quien eras, y lo que viene superará todo lo imaginado. Porque cuando Dios acelera los tiempos, los milagros dejan de ser excepciones para convertirse en el pan de cada día. Y tú estás justo en el centro de ese mover, no como espectador, sino como protagonista de una historia escrita antes de que el tiempo comenzara. Desenvolva apenas o capítulo 6 com 500 palavras. Faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos, escreva no idioma espanhol. Capítulo 6. La reconquista de lo perdido. Algo cambió en el ambiente cuando dejaste de pedir permiso para ocupar el lugar que Dios te había asignado. Hubo un momento crucial, invisible para los ojos humanos, donde cruzaste una línea invisible entre luchar por sobrevivir y comenzar a reinar. Fue entonces cuando comprendiste que no se trataba de alcanzar algo nuevo, sino de recuperar lo que siempre había sido tuyo. Los territorios que el enemigo había robado, las promesas pospuestas, los sueños enterrados bajo el peso de las circunstancias, empezaron a vibrar como imanes atraídos por el llamado de su dueño legítimo. Las señales eran sutiles al principio. Personas del pasado reaparecieron, no para atormentarte como antes, sino para rendir cuentas. Situaciones que parecían maldiciones hereditarias se quebraron sin explicación lógica. Puertas que habías visto cerrarse de golpe años atrás, ahora se abrían con una facilidad que desconcertaba. Era como si el tiempo mismo se estuviera doblando para devolverte lo que pertenecía a tu destino. Restauraré los años que comió la langosta. Joel 2:25. Dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible que se desarrollaba ante tus ojos. El enemigo intentó distraerte con nuevos frentes de batalla, pero algo en tu espíritu había madurado. Ya no corrías a cada llamado de emergencia, porque habías aprendido a discernir entre lo urgente y lo importante. Mientras el caos se multiplicaba a tu alrededor, tú permanecías centrado en lo esencial, como un árbol cuyas raíces bebían de aguas profundas en medio de la sequía. Tu paz se volvió imperturbable, no porque las circunstancias fueran perfectas, sino porque habías encontrado el secreto de estar arraigado en aquel que es mayor que cualquier tormenta. Hubo un giro inesperado cuando aquellos que te habían subestimado comenzaron a buscarte en secreto. Los mismos que una vez te señalaron con dedos acusadores ahora venían con preguntas, intrigados por la transformación que no podían explicar. Lo que no entendían era que no eras tú quien había cambiado, sino que la luz dentro de ti había crecido hasta volverse imposible de ignorar. Las batallas que creías perdidas resultaron ser victorias aplazadas, y cada cicatriz se convirtió en una evidencia de tu autoridad para liberar a otros. Ahora caminas con una certeza que trasciende la lógica humana. Sabes que lo que viene no es fruto del azar, sino el cumplimiento de un diseño trazado antes de tu nacimiento. Los recursos, las conexiones, las oportunidades sobrenaturales no son coincidencias, sino restitución divina. Cada pieza está encajando con precisión milimétrica, como si el universo entero conspirara a tu favor. Y en cierto modo, es exactamente lo que está sucediendo, porque cuando un hijo de Dios se alinea con su propósito, hasta los vientos obedecen. El sexto capítulo de tu historia no es el final, sino el umbral de algo más grande. Lo que una vez fue robado no solo está siendo devuelto, sino que viene multiplicado, purificado y cargado de un significado nuevo. El enemigo que creyó haberte derrotado ahora ve con horror cómo su saqueo se convierte en el combustible de tu triunfo. Y lo más extraordinario es que esto ya no se trata solo de ti, sino de todos aquellos que recuperarán la esperanza al ver en tu vida la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para que Dios restaure lo que parecía perdido para siempre.
Desenvolva apenas o capítulo 7 com 500 palavras. Faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos, escreva no idioma espanhol. Capítulo 7. La consagración del guerrero. Llegó el momento en que dejaste de contar las batallas, porque comprendiste que cada cicatriz era un diploma del cielo. Ya no necesitabas demostrar nada, ni a tus enemigos, ni a tus aliados, ni siquiera a ti mismo. Habías cruzado el umbral donde la aprobación divina era más que suficiente, donde el aplauso del mundo sonaba hueco comparado con el susurro del Espíritu diciendo, bien hecho. La guerra externa no había cesado, pero la interna sí. Por fin habías hecho las paces con tu identidad. Las pruebas que antes te hacían dudar ahora eran tu campo de entrenamiento para otros. Donde una vez viste obstáculos, ahora discernías oportunidades disfrazadas. Las armas que el enemigo usó contra ti se habían convertido en tus herramientas más efectivas, porque habías aprendido a redimir el dolor. Cada memoria amarga era ahora un depósito de aceite, cada herida malintencionada, un conducto de misericordia. La unción que llevabas no provenía de momentos triunfales, sino de esas noches oscuras donde elegiste alabar cuando no había motivo humano para hacerlo. Algo curioso comenzó a suceder. Las mismas fuerzas que intentaron destruirte ahora retrocedían antes de enfrentarte. Habías llegado a un lugar de autoridad donde ni siquiera necesitabas pronunciar palabras. Tu sola presencia despejaba la atmósfera. Era como si llevaras contigo un fuego que consumía las mentiras antes de que pudieran ser pronunciadas. Los demonios que antes te tentaban, ahora reconocían el aroma de Cristo en ti y huían antes de que alzaras tu voz. Habías sido probado en el crisol y salido como oro puro, y las tinieblas no tenían respuesta para eso. Las promesas tardías empezaron a florecer de repente, como desierto reverdeciendo después de un aguacero. Lo que sembraste en lágrimas lo cosechabas con asombro, viendo cómo Dios multiplicaba lo que una vez pareció insignificante. Las relaciones rotas se reconciliaban sin tu intervención. Las puertas de bronce se abrían por sí solas. Los recursos aparecían justo a tiempo. No era magia. Era el fruto de años caminando en obediencia cuando nadie veía, de elecciones santas hechas en la intimidad, de una fidelidad que no necesitaba testigos. Ahora comprendes que todo el recorrido tenía un propósito mayor. Las batallas no eran solo tuyas, sino que estabas allanando el camino para los que vendrían después. Tu historia se había convertido en mapa y brújula para otros guerreros, cansados. Las palabras que pronunciaste en fe durante tus momentos más oscuros ahora resonaban en boca de extraños, como eco de un mismo espíritu. Habías sido forjado como flecha en la aljaba de Dios, y ahora era el arquero quien decidía el momento y el blanco. El 7º capítulo no es el final, sino la antesala de una expansión inesperada. Hay un ejército que despierta a tu alrededor, almas afines que reconocen en tu mirada la misma llama que arde en ellas. Lo que viene superará todo lo vivido, porque la cosecha final no es para guerreros solitarios, sino para una generación que marcha unida. Y tú, que una vez peleaste por sobrevivir, ahora lideras desde el frente, no con orgullo, sino con la humildad de quien sabe que toda la gloria pertenece al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable.